Saludo con gusto al diputado Héctor Saúl Telles, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Guillermo. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Diputado, ¿cuáles son las consecuencias de extinguir fideicomisos por más de 15,000 millones de pesos al Poder Judicial? Fíjate, Guillermo, que estamos viendo nuevamente una estrategia que sale desde el gobierno federal, que sale desde la oficina del presidente, que se materializa con la bancada oficialista de Morena en la Cámara de Diputados, y nuevamente esta vendetta de carácter personal sobre el Poder Judicial. Ya hemos visto esta estrategia en contra del INE, en contra del INAI. Esta estrategia va desde el asfixiamiento presupuestal, el linchamiento mediático de los miembros de los órganos autónomos o ahora en este caso del Poder Judicial, y también las propuestas legislativas para ir menoscabando las atribuciones y las facultades de cualquier institución que pueda hacer un equilibrio y detener los excesos del presidente. Ahora se pretende vulnerar la autonomía del Poder Judicial de la Federación, se pretende borrar de un plumazo 13 fideicomisos sustanciales para la operación del Poder Judicial de la Federación y que en su mayoría engloban prestaciones de carácter laboral, prerrogativas de los trabajadores del Poder Judicial, prestaciones médicas, prestaciones complementarias de pensiones de los trabajadores y pues el gobierno demuestra que le faltan recursos y quiere allegarse de recursos de donde pueda. Hoy van prácticamente sobre 15,000 millones de pesos que están en estos fondos del Poder Judicial, Guillermo. Diputado Héctor Saúl Telles, ¿de qué manera se afecta la operación del Poder Judicial de la Federación con la pretendida extinción de estos fideicomisos? Pues el Poder Judicial de la Federación tiene en estos fondos prerrogativas para sus trabajadores, es decir, condiciones complementarias apegadas al derecho, apegadas en la legalidad de la Ley Federal del Trabajo y de acuerdo a las condiciones laborales que firma el Poder Judicial con sus propios trabajadores dentro del marco normativo y de las facultades del propio Poder Judicial a través de sus tres figuras, que es el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral Federal. Se afectaría, pues obviamente, de primera mano las prerrogativas y los principios de progresividad y defensa de los derechos de los trabajadores. Y en segundo lugar, también se afectan cuestiones de infraestructura y mantenimiento de los inmuebles del propio Poder Judicial de la Federación. Y pues esto va a menoscabar sin duda la operación del Poder Judicial en sus tres figuras y obviamente la resolución y la impartición de justicia pues seguramente tendrá un tropiezo, Guillermo. Permíteme insistir en un tema, diputado Héctor Saúl Telles. Tengo información de que una buena parte de los recursos de esos fideicomisos están constituidos con ahorros de los 55,000 empleados del Poder Judicial de la Federación. ¿Es así? Por supuesto, Guillermo, con esta iniciativa se está atacando directamente a estos fideicomisos de carácter público, pero hay que señalar perfectamente una cosa que bien señalas, Guillermo. Estos recursos no solamente son de carácter público, aquí también hay aportaciones directas de los trabajadores en esos propios fondos. Entonces, no es prácticamente todo el universo que contempla recursos de carácter federal. Las aportaciones que hacen los trabajadores son para beneficiar y complementar pues sus pensiones, sus prestaciones médicas, sus prestaciones laborales, y hoy se estaría atacando décadas de lucha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que precisamente tienen estos fondos para hacer frente a esas prestaciones y condiciones laborales de trabajo que se han firmado con el Poder Judicial. Entonces, pues claro que hoy el gobierno quiere prácticamente expropiar los recursos de los trabajadores, los recursos del Poder Judicial que están depositados en estos fondos y estos fideicomisos. Es prácticamente una nacionalización de recursos y un decomiso de estos recursos de carácter privado, que son las aportaciones que hacen los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y sus condiciones médicas.
Permíteme plantearlo de esta manera. ¿Representa entonces un robo del Estado a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación al apropiarse de recursos que les pertenecen? Claro, estos fideicomisos fueron creados dentro de la normatividad y las propias facultades del Poder Judicial. La Auditoría Superior de la Federación, Guillermo, ha hecho no una auditoría, sino varias auditorías a estos fondos y nunca ha encontrado malversación de fondos, nunca se han encontrado desvíos de fondos. Es una mentira que estos fondos se utilicen para arreglar las casas de los ministros. No es así. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que el Poder Ejecutivo, a través del Poder Legislativo, en este caso de Morena y sus aliados, quieren prácticamente expropiar, decomisar, robar los recursos de otro poder autónomo completamente y romper el equilibrio que debe existir entre todos los poderes. Por supuesto que es una ilegalidad y en todo caso es un acto inconstitucional. Diputado Héctor Saúl Telles, ya lo decías en tu primera respuesta, pero déjame insistir en el tema. Esta acción constituye una venganza contra los ministros y los jueces por tomar decisiones contrarias a las pretensiones del gobierno. Así lo hemos visto desde que inició este gobierno, Guillermo, el ataque a los órganos autónomos, primero el manotazo que se dio a la Auditoría Superior de la Federación cuando se atrevió a calcular el monto de la cancelación del aeropuerto, sucede con el INAI, al momento de que no se dan los nombramientos de los consejeros necesarios para que el INAI pueda operar correctamente. Sucedió con el INE al momento de recortar agresivamente más de 5,000 millones de pesos de su presupuesto. Después vino las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en donde se echó para atrás el plan B del presidente en el asalto que tenían previsto para el INE. Esa fue la primera resolución. Después vino la resolución contra la Guardia Nacional, la militarización para que el control quedara completamente en favor de la Sedena. Y estas decisiones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, pues obviamente han molestado al presidente y todo órgano, todo poder, cualquier cosa que sea un contrapeso al poder del presidente sufre precisamente, primero, del asfixiamiento presupuestal, segundo, del linchamiento mediático y tercero, de estas iniciativas retrógradas y aberrantes que seguramente terminarán nuevamente, Guillermo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nosotros vamos a interponer y litigar ante la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad, porque claramente vemos retrocesos en los derechos laborales y obviamente un rompimiento del equilibrio de poderes de la Unión. Por lo que dices, queda claro que la propia Suprema Corte dará marcha atrás a estos actos unilaterales mediante las acciones de inconstitucionalidad que se promoverán. Queda claro que así será, diputado. Nosotros tenemos toda la fe depositada en el equilibrio que pueda dar la Suprema Corte de Justicia, como lo ha venido dando con sus resoluciones en contra de la militarización de la Guardia Nacional, en contra del Plan B del Instituto Nacional Electoral en su momento y en contra de muchas decisiones y excesos del presidente. Esto creemos que la acción de inconstitucionalidad que presentaremos tendrá buen puerto y será la propia Suprema Corte de Justicia quien tenga que resolver este procedimiento. Y aquí nosotros no vamos a permitir que Morena trate de engañar a la opinión pública diciendo que tal vez haya un conflicto de intereses de los ministros en la resolución de esta controversia que vamos a interponer, porque la Constitución es muy clara. La única instancia que tiene que resolver acciones y controversias constitucionales es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputado Héctor Saúl Telles, ¿qué supones que sucederá con el presupuesto de egresos de la Federación? No solo con el del Poder Judicial, sino con el presupuesto de egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo para el ejercicio de 2024. Nosotros esperamos que se respete el presupuesto que mandó la Suprema Corte, el Poder Judicial, de alrededor de un poco más de 70,000 millones de pesos que precisamente servirán para la operación del Poder Judicial, y ahí tenemos obligaciones pendientes
para echar a andar también las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que aprobó incluso Morena en meses pasados. Y respecto al presupuesto, en términos generales, pues bueno, vamos a luchar en contra del endeudamiento que se está previendo de casi 2 billones de pesos en endeudamiento histórico que tendrá el gobierno de López Obrador. Y bueno, pues nosotros vemos que la principal fuente de financiamiento de este gobierno ha sido la deuda pública. Diputado, seguramente habrá noticias en los próximos días sobre el tema del presupuesto. Ya lo iremos comentando. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo. Y la pregunta del millón es, ¿para qué quiere el presidente 15,000 millones de pesos más? Porque al día de hoy, pues habrá un uso discrecional de estos recursos y el día de hoy no sabemos para qué los quiere el presidente. Esa es la gran pregunta. Diputado Héctor Saúl Telles, gracias por estar aquí. Hasta pronto. Hasta luego, un saludo a todo tu auditorio.